Buenos días, Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de cómo fue el nacimiento de Jesús. Este es uno de los temas más importantes en el cristianismo. Vamos a estar en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Vamos al versículo 18. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Así que vamos hoy a aprender, a estudiar, a repasar este importantísimo evento en la vida del cristianismo. ¿Quién era la madre de Jesús? Era María, ¿verdad? ¿Y qué planes tenía María para dentro de poco tiempo? Nos dice el versículo 18 que ella estaba comprometida para casarse con José. Y dice, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué planes tenía María? Bueno, María quería casarse, se iba a casar, estaba comprometida en ese momento con José, pero aún no se habían casado. ¿Cuál era el estado de María? El versículo nos relata de que ella era virgen, era una mujer que no había tenido relaciones sexuales con nadie, se había guardado para Dios y para el momento en el que ella se casara. ¿Qué pasó mientras ella estaba en ese estado de virginidad? Pues la Biblia nos dice que ella quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Miremos el versículo 20 que nos cuenta de quién era su prometido. Dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Así que, ¿quién era su prometido? José. ¿Y qué pensó José cuando se enteró de que ella estaba embarazada? José pensó que María le había sido infiel a él. Imagínate lo que pudo pasar por la mente, lo que pudo sentir José en ese momento. ¿Y qué estaba pensando José después de ver que su prometida estaba embarazada? Él pensó en romper el compromiso, pero hacerlo secretamente, para no difamarla, para no hacerle daño, para no exponerla al escarnio público. Él quería hacer esto secretamente. ¿Y qué sucedió mientras él consideraba esta posibilidad? Miremos lo que dice el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Así que Dios envía un ángel del Señor, que le explica la situación, que le explica qué es lo que está pasando y le aclara todas las dudas. Y esto sucede mientras él está dormido, esto pasa en un sueño. ¿Cuál era el nombre que debían ponerle al niño? Mire el versículo 21. Dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de ese niño es Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Significa el Señor salva. El Señor salva. ¿De qué salvaría a los suyos? Ahí dice de sus pecados. De sus pecados. ¿Y por qué sucedió todo esto? Miremos lo que dice el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Dios le había dado a su siervo, el profeta Isaías, hace muchísimos años atrás, que le dio con detalles que sería una virgen quien daría luz al Mesías. ¿Cuál era ese mensaje que Dios le dio a Isaías? Mira el versículo 23. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Quién es ese niño?
Ese niño es Dios con nosotros. Hay dos cosas muy importantes en este relato. La primera, el nacimiento virginal de Jesús es uno de los milagros más especiales narrados en la Biblia. Nos muestra cómo el Espíritu Santo coloca al Hijo de Dios en el vientre de María. Imagínate, el Creador en el vientre de una de sus criaturas. Era necesario que Jesús naciera de una virgen. Todos los que nacen de una relación sexual entre hombre y mujer nacen con naturaleza caída que heredamos de Adán. Pero Jesús nace sin esta herencia para rescatar a los hombres de esa naturaleza. Él les da un nuevo nacimiento. Jesús es Dios con nosotros, no contra nosotros. Él vino a la tierra lleno de gracia y verdad. Su voluntad es salvar lo que se había perdido, no teniendo en cuenta las muchas faltas del hombre. Y lo segundo es que todo esto sucede para ratificar que la palabra de Dios es fiel y siempre se cumple. Hoy sigue siendo la voluntad de Dios salvar al hombre de sus pecados. Acepta su regalo de gracia para que disfrutes de una eternidad junto a Él. Cristo es la gracia que necesitas para que Dios esté contigo. Dios te bendiga.